Han pasado casi 2 años desde que salieron los GPTs. Sí, esos chatbots inteligentes, personalizados, que puedes crear tú mismo utilizando ChatGPT. Es por eso que en este video te haré un resumen y un tutorial muy básico para que puedas crear tu primer chatbot personalizado que te pueda servir para tus propios proyectos, tu negocio y también, ¿por qué no?, ser tu asistente personal. Así que en este video te explicaré todo el detalle. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Este video se va a dividir en dos partes. Primero te voy a explicar de cómo crear tu primer GPT, tu primer chat GPT personalizado. Y luego te voy a hablar de un caso práctico de cómo utilizo mi Thumbnail Analyzer para crear thumbnails o crear un proyecto visual que me sirva bastante para mis propios proyectos audiovisuales. Así que va a estar muy interesante todo este proceso. Si ya eres un usuario de ChatGPT, tengo que decirte que el paso número 1 para acceder a crear GPTs es tener la cuenta Plus. ¿Qué significa eso? Pues tener que pagar $20. Sí, sé que para muchos es elevado, para mí también. Por eso es importante armar una estructura de trabajo y saber cómo vas a invertir ese dinero. Inclusive, tú mismo le puedes preguntar que trabajas en tal rubro y armar una lista de actividades que puedes trabajar en conjunto con ChatGPT. Utilízalo todos los días. Luego que ya tengamos una cuenta Plus, al lado izquierdo entraremos a la opción Explorer. Acá aparecerán tus GPTs creados y luego otros que recomienda la plataforma. Recuerda que más adelante saldrá la tienda de GPTs para masificar aún más la experiencia, así que estamos en el momento preciso para crear. Lo primero que veremos es la opción de crear y configurar. El mejor proceso para iniciar a generar tu propio GPT es ir hacia crear, porque es el proceso natural. Aquí estaremos hablando con la AI para armar nuestro primer chatbot. Entre tantas cosas que podemos crear, se me ocurrió generar un bot que nos ayude a cocinar. Y claro, con sazón peruana. Nuestro bot será un chef digital. Directamente nos va a preguntar qué queremos hacer. Voy a responderle en español. Y diciendo que quiero un GPT que ayude a cocinar, dar consejos sobre comida peruana y por supuesto también sepa de tragos y postres. Todo esto bajo un lenguaje de confianza y coloquial. Aquí en Perú, los mayores suelen tratar de sobrinos a sus amistades más jóvenes, así que este chatbot nos hablará así, sería un gran resultado. El sistema estará cargando. Luego nos dirá que creemos un buen nombre. Aceptaré este, aunque el nombre es un poco raro para gente fuera de Perú. Así que mejor lo llamaré Cocina Peruanasa. Luego de este paso, nos estarán creando una imagen logo para identificar nuestro chatbot más adelante. Esta imagen está bien, aunque podría ser mejor, pero creo que para este prototipo me parece suficiente. Ahora nos harán más preguntas. ¿Cómo queremos generar el tipo de interacciones o conversaciones? También el chatbot nos preguntará si queremos concentrarnos en métodos de cocina tradicionales, modernos o tener un poco de ambos. Nosotros podemos responderle rápidamente o simplemente dejar abierta la posibilidad de crear todo esto. Ahora llegó el momento de probar. Vamos a preguntar que nos ayude a crear un lomo saltado para 4 personas. ¿Qué tal plato? Nos mostró un contenido muy preciso. Primero brindó instrucciones. Aquí dijo cilantro, primer error porque acá no decimos eso, decimos culantro. Más abajo mostró consejos, lo cual me parece potente porque mencionan el uso del ají amarillo. Lo que no me gusta mucho es que no hable con jergas, que no sea tan coloquial. Y eso es lo que buscaba, yo lo especifiqué. Creo que es por el idioma y su uso, es muy específico. Haremos clic a configurar. Acá podemos ver las instrucciones que hemos armado a través de la conversación, pero esta vez ya serán en forma de comandos. Podemos hacer ajustes. En esta parte podemos editar todo, desde el nombre, también las conversaciones iniciales, que se podría decir que son las determinadas por nosotros, y por supuesto, también podemos agregar información personalizada. Podemos subir archivos propios. Yo, por ejemplo, subí un recetario open source de cocina peruana.
Vamos a intentar nuevamente. Le pregunté que no sé qué cocinar. Le diré que quiero hacer un plato de la ciudad de Piura. Y me dio una receta muy popular de esa ciudad, pero es muy compleja. Así que le pregunté cómo hacer algo simple. Me dio otro plato, el seco de cabrito. Es muy complejo también. No estoy a nivel de esa cocina. Sigo intentando y por fin me dio un plato menos laborioso, el ceviche peruano norteño. Le pregunté si podía agregar leche al ceviche. Me dijo que no es algo tradicional, no es una receta tradicional como tal, pero que intente, si me gusta, ¿no? Igual creo que el chatbot es muy formal para mi gusto. Quiero mostrarte otro ejemplo, aquí hablando en inglés. El bot también me responderá en ese idioma. Según como tú le hables, se adapta. Creo que es momento de ponernos sabrosos. Vamos a hablar con muchas jergas para ver si me entiende. Acá estoy hablando con todas las jergas posibles. Y me parece increíble, pero sí me entiende, solo que es tímido al inicio. Cuando le digo que hable con jergas, él ya se pone cómodo y me habla directamente. Qué gracioso. De verdad, es como hablar con un humano. Finalmente le pido que cree una imagen del plato. Pero aquí la AI falla. Me ha entregado cualquier cosa. Y le comienzo a bromear. Por último, le pregunto que me recomiende videos. Y me manda links. Todo un éxito. Hay un punto interesante que podemos agregar y se llama acciones. En esta parte podemos hacer mucho más interactiva la experiencia, logrando conectar con otras opciones, hacer llamadas a servicios y por supuesto hacer más útil el proyecto. Esto lo dejaré para otro video porque será muy extenso. Por ahora quiero centrarme a explicar la creación básica. Cuando tengas listo tu chatbot, le podemos dar clic a publicar. Hay tres opciones. Si vas a utilizar tu información sensible, es mejor tener acceso limitado. En mi caso, haré que el chatbot sea público. Lo mejor de todo es que esto se vuelve muy útil. Lleva tu chatbot donde quieras. Puedes tomarle una foto a tus ingredientes y decirle que solo tienes esto para cocinar. Mi asistente te preparará una receta al estilo peruano para comer. ¿No te parece increíble?
Ya estoy creando varios GPTs, te dejaré los links en el primer comentario. Thumbnail Analyzer lo creé más o menos en el 2023, aproximadamente quizá en noviembre, cuando ChatGPT o bueno, OpenAI habilitaron la función de crear GPTs personalizados, o sea, chatbots a medida, donde las personas podían subir archivos, documentos, dar instrucciones y se creaban estos chatbots específicos para poder utilizarlos. Sería una especie de asistentes, ¿no? Yo creé varios asistentes, uno de comida, uno de mentor de ajedrez y este Thumbnail Analyzer. Luego, más de un año y medio, en estas fechas, ya 2025, mayo, me puse a ver las estadísticas, que se puede ver por acá, y me di cuenta que llevaba más de 5000 conversaciones y dije, man, ya, no soy el único que utiliza Thumbnail Analyzer. Está valorado con 4.7, la mayoría de personas lo valora con un 5. Y lo más interesante es que me di cuenta que hay funciones para generar imágenes con DALL-E, porque esto es lo nuevo. O sea, la función principal de Thumbnail Analyzer en esa época era básicamente una herramienta que me ayude a mejorar mi thumbnail. Es decir, yo subía mi thumbnail de mi canal y luego yo le explicaba y él, este chatbot, me daba sugerencias de cómo mejorar mi propio thumbnail. Indicaba que mejore el color, el fondo, quizá la expresión humana y me daba varios consejos para mejorar mi propio thumbnail. Este chatbot, este GPT, permite generar imágenes muy precisas para crear tu propio thumbnail de calidad. Y esto es un paso muy adelante a lo que teníamos hace poco. Y me parece sumamente interesante cómo avanza la tecnología y sobre todo cómo los GPTs creados hace más de un año siguen mejorando y potenciándose básicamente a medida que OpenAI sigue evolucionando, porque yo no le he generado ninguna otra función, ¿no?, a este GPT. Entonces, en este video vamos a explicar cuál ha sido mi proceso de trabajo para crear mis más recientes thumbnails. Y tú también puedes crearlo porque ahora, sin necesidad de tener una cuenta pagada, puedes utilizar los GPTs y básicamente probar diariamente esta función y mejorar tus productos. Así que voy a explicarte rápidamente cuál ha sido mi proceso de creación. Para este ejemplo vamos a utilizar mi último thumbnail, que está relacionado a AWOL y esta nueva actualización para crear realidad aumentada web gratis con todas sus funcionalidades. Así que este thumbnail lo he hecho básicamente o enteramente con este Thumbnail Analyzer. Para poder trabajar adecuadamente, yo recomiendo siempre utilizar imágenes propias. Es decir, utiliza 1 o 2 imágenes propias relacionadas a tu canal de YouTube y también relacionadas a tu contenido, para que de esta manera sea mucho más personalizado y sobre todo sea exitoso. Si uno genera thumbnails similares a los otros, no va a tener el elemento para destacar. Nosotros buscamos con este thumbnail siempre ser diferentes a los demás. Es por eso que te recomiendo siempre utilizar 2 a 3 imágenes propias. En mi caso voy a utilizar 2 imágenes relacionadas a mi contenido de YouTube. Arrastro. Una está relacionada a mi cara, es decir, a este elemento personal que es mi rostro, porque siempre es recomendable utilizar un rostro humano en los videos de YouTube. Y mi segunda imagen es este rinoceronte, que es el resultado final de mi video de YouTube sobre AWOL. Entonces tenemos un rostro familiar, un rostro humano, y tenemos el resultado final. Y en la parte de abajo podemos escribir un prompt para poder indicar qué es lo que queremos generar finalmente. Yo, por ejemplo, puedo crear o describir algo relacionado como crea un thumbnail utilizando estas 2 imágenes para mi video de YouTube, donde hablo sobre cómo crear la aumentada web. Puedo dar más especificaciones, por ejemplo, la segunda imagen es el resultado que se ve desde el smartphone. La primera imagen soy yo, pero quiero generar una emoción de sorpresa en mi rostro.
¿no? Esto es fundamental. Yo creo que sí, lo he intentado varias veces y me ha funcionado. Pero en este caso tengo que validar si es que es correcto. El color de fondo puede ser un estilo futurista tecnológico, ya que tú puedes agregar, por ejemplo, el texto el texto del thumbnail tiene que ser XXXX. O sea, cualquier información que tú desees, ¿no? Así que igual, vamos a ver qué nos sorprende. Le damos Enter y a esperar. ¿Qué crees que saldrá? 3, 2, 1. Y este es el resultado. Me ha gustado bastante. O sea, ha capturado todo mi rostro. Ha querido hacer como un rostro expresivo, es cierto, pero tiene casi el mismo color de pelo, mis orejas, mi ropa que estoy usando en ese momento. Y sobre todo, mira el rinoceronte. Ha entendido que tiene que visualizarse o salir fuera de la pantalla y está utilizando esta experiencia de realidad aumentada. Entonces, es el combo perfecto, en mi caso, de cómo ha entendido la tecnología y está generando un thumbnail muy perfecto para mí. Mi rostro expresivo de emoción y cómo rinoceronte sale en la pantalla. Esto es básicamente realidad aumentada, ¿no? Pero acá hay un pequeño detalle, que es muy cuadrada la imagen. O sea, nosotros, si lo subimos así, no vamos a tener el resultado deseado, porque obviamente thumbnail de YouTube tiene otras proporciones. Entonces, he intentado trabajar directamente aquí para cambiar el aspecto, o sea, las dimensiones, pero no ha sido posible. Así que vamos hacia otra herramienta. Bueno, ustedes ya conocen Crea. Siempre hablo de esta plataforma en mis videos de YouTube. Si no lo conoces, es una herramienta como una navaja suiza que te permite crear muchas cosas porque obtiene APIs de los otros servicios. Es decir, tiene capacidad de generar imágenes, ya. Capta de otras herramientas y las incorpora en una sola plataforma. ¿Quieres crear un video? También puedes hacerlo y utiliza otras APIs de otros servicios populares y las integra en una sola plataforma. Por ejemplo, ¿quieres generar una imagen? Entras aquí y tú puedes elegir qué modelo quieres usar. Flux, ChatGPT, Ideogram o el formato imagen 3 que es de Google, ¿no? Si tú quieres generar un video en el mismo estilo, tienes el modelo WAM, pero puedes generar por Kling, el VO2, Pika 2.2, Hailu, Luma, Ray 2, inclusive Runway, aunque creo que acá está un poco desfasado, pero te da esa facilidad de crear todo en una sola plataforma, lo cual a mí me parece muy chévere. Pero tiene otra opción que se llama edición. Acá en edición lo que vamos a hacer es arrastrar mi imagen y vamos a mover este lado de la derecha. Creo que se vería mejor. Bueno, vamos a probar quizá a la izquierda, que es más fácil. De esta manera estoy ampliando las dimensiones para generar un thumbnail mucho más específico a nuestro video de YouTube, ¿no? Aunque idealmente sería mover un poco a la derecha y un poco hacia la izquierda, pero temo que los dedos no van a salir tan exactos. Esperemos que no sea el caso. Vamos a intentar. Acá básicamente no dejo ningún prompt. Vamos a darle clic de frente a generar. Y este es el resultado. ¿Qué te parece? Ha jugado muy bien con las manos, o sea, no se ven muy raras. Acá quizá puede verse algo raro, pero bueno, cuando alguien hace un zoom in muy fuerte, quizá puede darse cuenta, ¿no? Pero a simple vista, para generar intención, para captar al usuario, es más que suficiente. Lo único que quería es ampliar este thumbnail para que pueda tener las proporciones que requiere YouTube, ¿no? Ahora, uno puede decir, ya bueno, lo dejamos aquí, pero aquí lo importante es no solo utilizar la IA como un resultado, sino que sea una herramienta más para mejorar nuestros procesos. Yo aquí no me voy a quedar, le voy a agregar muchos más detalles.
Por ejemplo, si he utilizado AWOL, sería ideal agregar ese logo de AWOL y sobre todo también resaltar algunas cosas dentro de este thumbnail. Así que vamos de frente a Photopea, o si tú usas Photoshop también es válido. Photopea es gratuito, así que yo voy a utilizar eso. Y aquí tenemos el resultado. Este es el thumbnail final para mí. Yo he creado esta experiencia, esta imagen. Se ve muy buena. Y miren cómo era antes. Comenzó así. Y terminó de esta manera. ¿Qué te parece? Definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que te puede servir para mejorar tu proceso creativo. Y así tenemos que usarlo, ¿no? Cuéntame qué te parece Thumbnail Analyzer. Dejo el link en el primer comentario para que también lo uses tú y me cuentes qué te parece. Así podemos mejorar la herramienta, quizá recibiendo feedback de ustedes, puedo actualizar algunas cosas. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.